Tenemos que hablar de nuestro tema de hoy, Viquita, porque es importante la vacunación materna. Es cierto. Justamente hoy nos acompaña el doctor Marcel Marcano, quien es líder médico de vacunas de Pfizer, Centroamérica y Caribe y médico microbiólogo. Ustedes ya lo conocen, él ya había estado con nosotras en el programa y bueno, decidimos tener más programas con él porque aprendemos montones. Un aplauso para el doctor. ¿Cómo está, doctor? Yo creo que ya. Ahora sí. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que siempre es un gusto poder estar acá con ustedes. Bueno, hay cifras que queremos destacar, doctor, aprovechando su visita, que la OPS señala que alrededor de 300,000 mujeres fallecen en su etapa de embarazo o parto y más de 2 millones de recién nacidos también mueren durante su primer mes de vida. Así que esto pasa cada año en el mundo. Es bastante. Es muchísimo y más considerando que tenemos prevención para esas enfermedades. Y el tema que vamos a tocar hoy, que es hablar de cómo proteger no solo a la mamá, sino cómo proteger a ese bebé, creo que es sumamente importante. Porque esos números, cada vez que uno como médico se enfrenta a una paciente que está en peligro de morir o que su bebé está en peligro de enfermar gravemente, créanme que es una tragedia, sobre todo cuando sabemos que se puede haber prevenido con la vacunación durante la gestación, durante el embarazo. Y por eso es que queremos que a detalle usted nos cuente, doctor, qué es exactamente la vacunación materna y por qué es tan importante. Claro que sí, con muchísimo gusto. La vacunación materna es una estrategia que tiene muchos años en uso, no es una novedad, y que lo que busca es proteger no solamente a la madre, sino también proteger al bebé. La forma más sencilla de entenderlo es que al vacunar a una madre, al colocarle cualquiera de estas vacunas, que ya las vamos a conversar un poquito más en detalle, vamos a inducir, vamos a provocar que ella tenga no solo protección para ella, sino que produzca algo que se llaman anticuerpos, que son nuestro sistema de defensa. Y a través de ese órgano maravilloso que es la placenta, que alimenta y que ayuda a crecer al bebé, esos anticuerpos van a pasar al bebé. Y una vez que el bebé tenga esos anticuerpos, al nacer ya va a estar protegido. Entonces, eso es mejor que cualquier estrategia de inmunización de las que nosotros conocemos convencionalmente, donde el bebé nace y lo vamos a vacunar, le vamos a dar un pinchacito. Son las que tenemos disponibles para muchas enfermedades. Pero imagínense lo bueno que es para ese bebé ya nacer con un riesgo mucho menor de enfermar. Y por eso, la base de la inmunización materna es proteger al bebé a través de la vacunación de la madre. ¿Cuáles son esas vacunas que debemos colocarnos cuando estamos en etapa de embarazo? Varía mucho de país en país, pero yo les voy a hablar de las más importantes. Hay una vacuna que se conoce como la triple bacteriana. Esa es una vacuna que la van a encontrar a veces en la literatura como TDAP. ¿Y eso qué significa? La T es de tétanos, la D de difteria y el AP de pertusis o de tosferina. Y el A significa acelular, porque lo que busca es mantener una muy buena respuesta a la vacuna, es decir, que se produzca muy buena protección, pero con menos eventos adversos. Entonces, eso es súper importante porque es una vacuna que se aplica en las mamás en cada embarazo. Generalmente se utiliza en el último trimestre de la gestación, en esos últimos 3 meses donde ya ese bebé está bastante grandecito y donde ese paso de anticuerpos de defensa va a ser muy bueno. ¿Y por qué esta vacuna es tan importante y la nombro en primer lugar? Porque eso dio origen a algo que se llama la estrategia del capullo. En inglés el nombre es muy lindo, es cocooning. Y esa estrategia del capullo lo que busca es no solamente que el bebé nazca protegido, sino que esta vacuna también se puede aplicar a los núcleos familiares. Porque la tosferina es una de las enfermedades más graves en los recién nacidos. Y ese número que tú nos decías, Vicky, de esa gran cantidad de niños que mueren tan pequeñitos, muchos de ellos van a ser por infecciones respiratorias y la tosferina es una de las más graves, prevenible por vacuna. Entonces ya no hablemos solo de inmunización de la mamá para proteger al bebé, hablemos ahora de crearle ese capullo con la inmunización también a los abuelitos, a los tíos, a los hermanitos. Esa vacunación del núcleo familiar va a generar una protección supremamente importante y por eso es que quizás muchas generaciones de médicos jóvenes no han visto casos severos de tosferina. Sí les puedo decir que tengo 26 años de graduado y uno sí tuvo la oportunidad mala de ver tosferina. Doctor, usted nos habla de la tosferina,
pero que otras enfermedades graves también se pueden prevenir en los recién nacidos gracias a este esquema de vacunación, la vacunación materna. Sí, dentro de esa vacuna que les mencionaba, la triple bacteriana, tenemos el tétano, y entonces el tétano es una de las enfermedades que también cada vez vemos menos gracias a la vacunación materna. La difteria es una enfermedad también respiratoria grave que cada vez vemos menos gracias a la inmunización materna. Hay otras enfermedades que quizás les van a sonar ahorita por el inicio de la temporada de lluvia, como la influenza o gripe. Entonces, créanme que la gripe, así como la conocemos nosotros, afecta muchísimo a la mamá, pero también afecta mucho a los bebés. Y es una de las enfermedades que también van a ir colapsando poco a poco el sistema de salud. Hay otras enfermedades prevenibles por vacuna, como el virus sincicial respiratorio, que también sabemos que colapsa el hospital de niños anualmente. Existen otras vacunas que también se pueden aplicar a la embarazada, como por ejemplo la vacuna contra el SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19. Y esa fue, creo que, de las últimas adiciones al calendario de vacunación para las madres, porque se vio durante la pandemia que las madres eran uno de los grupos que más se afectaban y morían por COVID. Entonces, ¿qué mejor estrategia que proteger a mamá? Que esos anticuerpos que ella produce, esas defensas, pasen al bebé y el bebé nacía con menor riesgo y ya nacía con una protección para no sufrir la enfermedad. Entonces, también es importante considerar en la embarazada vacunación de COVID. Hay otras vacunas que van a depender también de los riesgos. Por ejemplo, las vacunas de la hepatitis B. Son unas vacunas muy seguras, son vacunas recombinantes. Eso quiere decir que son vacunas que se han hecho por ingeniería genética. Entonces, son vacunas que van a producir muy buenas respuestas de defensa y que entonces van a evitar que nosotros tengamos alguna complicación, sobre todo en esas últimas etapas de la gestación. ¿Cuáles son las primeras vacunas que hay que ponerle a nuestros bebés? Y que luego vamos a ir viendo en detalle, ¿verdad? Que está el librito de vacunación y que no debemos olvidar esas fechas que son muy importantes para prevenir. Muy bien. Como les decía, va a variar de país en país. Costa Rica tiene un esquema de vacunación bastante sólido. Una vacuna que se utiliza muchísimo es la vacuna pentavalente, que protege contra 5 enfermedades, pero también es muy importante que nosotros estemos en contacto siempre con nuestro pediatra, que estemos yendo a nuestro centro de salud, porque los esquemas de vacunación se van actualizando. Entonces, una vacuna que también es supremamente importante, y nuevamente hablando de infección respiratoria en el bebé, es la vacuna contra una bacteria que se llama el Streptococcus pneumoniae, conocido por los amigos como el neumococo. Y esa es una vacuna que produce una muy buena respuesta de protección en el chiquito, nuevamente gracias a las altísimas coberturas de vacunación en los niños. Muchos médicos jóvenes tampoco han visto una meningitis, una infección del sistema nervioso por esa bacteria. Los que tenemos unos añitos más, pues sí nos tocó verla cuando la vacunación no estaba tan difundida. También es importante que ese bebé siempre esté durante ese primer año, y aquí Vicky no me va a dejar mentir, asistiendo de una forma relativamente constante. Sí. Puede ser cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo de la indicación de su pediatra, para mantener al día ese calendario vacunal. Y a veces puede suceder que el bebé está un poquito enfermo, que perdió una cita, entonces nuevamente es importante ir al pediatra y al centro de salud para hacer la actualización de ese calendario. Ese primer año de vida es en donde más vacunas va a recibir el niño y es en donde tenemos la mayor posibilidad de protegerlo, pero también en donde tenemos que hacerlo de una forma muy estricta porque tiene mayor riesgo de enfermar y morir. Qué interesante esto, Vicky, doctor, y toda nuestra comunidad de Así Somos, porque el doctor mencionaba ciertas enfermedades que se previenen con estos esquemas de vacunación que ya yo creo que, gracias a Dios, y a estos esquemas justamente las nuevas generaciones no las van a llegar a conocer. Por ejemplo, el doctor hablaba de la tosferina y a mí me vienen como libros, me vienen, no sé, la Mujercitas o cosas así, ¿verdad? Que eran películas, sí. Libros en donde eran enfermedades que uno asocia con épocas muy antiguas o hace muchos años, o inclusive me vino a la mente cuando uno estaba pequeñito y que lo vacunaban contra el polio. Una enfermedad, ¿verdad? La poliomielitis, que ya casi cuesta que uno vea población con polio, ¿verdad? No es que no se da, pero antes era más común hablar de este tema. Sí, y eso que acabas de mencionar es importantísimo porque son enfermedades que cada vez vamos a ver menos, pero que cada vez van a tener menos presión sobre los sistemas de salud.
La polio era terrible, la polio es una enfermedad que asoló al mundo. Pero quizás el ejemplo más típico de la enfermedad que muchos solamente la han escuchado a nivel de los libros, a nivel de cuentos, es la viruela. Uh-huh. La viruela es una de las pocas enfermedades en el mundo que se ha logrado erradicar, es decir, eliminar completamente a través del uso de vacunación, pero fue una vacunación muy efectiva y una vacunación masiva alrededor del mundo. Pero polio es un excelente ejemplo. Polio todavía mantenemos vacunación contra poliomielitis. El virus de polio circula todavía en muchos países. Por eso es que tú mencionabas que cada vez se ven menos casos, pero también depende de la tecnología, del tipo de la vacuna. Hay vacunas que sabemos que son más efectivas, otras que son un poquito menos efectivas, pero hay que adecuarse a las circunstancias de cada país y entender que cada país está optando por el mejor esquema de vacunación para proteger a la mayor cantidad de población. Hablemos de esas personas que son un poquito escépticas, ¿verdad? Uh-huh. Que no creen en las vacunas. Y más cuando vino todo el tema de pandemia, ¿verdad? Que salió ahí como el grupo de gente que sí, que no. Esas mamás que están embarazadas y que dicen, no, es que no es necesario la vacunación. Y es importante, sabemos que está comprobado incluso científicamente. ¿Qué les diría? A ver, yo soy padre de 3 criaturas y una de las cosas que uno siempre quiere es que el bebé venga lo más sano posible. Uno lo primero que hace cuando lo ves contarle los deditos de las manos, ver si está completo. Si sus orejitas están bien. Exactamente. Y muchas de esas cosas se las debemos a la vacunación. Muy probablemente esa mamá que tiene alguna duda sobre la vacunación recibió su madre vacunas o le colocó las vacunas cuando era pequeña y por eso está allí y está gestando y va a tener a ese bebé. Entonces uno tiene que pensar siempre, no solamente en la salud individual materna, sino también en la salud de ese bebé. Y qué mayor muestra de afecto que poder brindarle al bebé protección desde que está en el vientre. Hay algo súper lindo dentro de lo que es vacunación o inmunización materna, que a veces no lo comentamos porque nos enfocamos mucho en el tema de la inyección, pero es la lactancia materna. Y en la lactancia también le pueden pasar esas defensas, esos anticuerpos, esa protección para ciertas enfermedades al bebé. Entonces, ¿qué mayor muestra de amor que protegerse la madre durante el embarazo para que ese bebé nazca protegido? Y cualquier duda que tengan, a los médicos nos encanta hablar, nos encanta explicar. Tratamos de ese estudio clínico muy complejo, hacerlo lo más sencillo posible. Decirles, hay enfermedades que tu bebé afortunadamente nunca va a conocer gracias a las vacunas. Hay otras que en el caso de que llegase a enfermar, gracias a las vacunas no van a ser graves. Entonces hay que tomarse el tiempo en la consulta y eso es súper importante. Y cuando yo digo los médicos en Costa Rica tenemos un aliado súper importante en los centros de salud que son las enfermeras vacunadoras. Y qué cosa más linda que llegar a un EVAIS y que a uno le pregunten, a un adulto de 50 años, le pregunten sobre sus vacunas. Y le digan, el año que viene le toca la doble, el toxoide. Y uno dice, wow, qué bueno, tienen un excelente sistema de registro. Claro. Pero realmente en el sistema de salud costarricense hay profesionales que siempre están dispuestos a aclarar las dudas que puedan tener esas mamás, esos papás, porque a veces mamá puede estar convencida, pero papá puede tener un poquito de duda, o la abuelita. Entonces, siempre hay que preguntar y buscar información en esa fuente confiable que es el profesional de la salud. Hablando de las vacunas y también de sus reacciones, ¿cada vacuna va a tener una reacción diferente en el niño? Cuando o incluso en la mamá. Sí. ¿Cuál es el evento que más se asocia a la vacunación? El dolor en el sitio de la inyección. Y créanme que es interesantísimo cuando uno ve los niños, cuando comparas distintos tipos de vacunas, tienen menos dolor que el que reportamos los adultos. Es cierto, sí, es cierto. Los adultos reportamos mucho dolor en el sitio de la inyección. Algunos somos un poquito fóbicos a las agujas. Por ejemplo, la de la influenza, uno siente que le dieron un golpe y uno levanta el brazo y uno dice, parece que hice como pesas un montón. Y no, ¿verdad? La vacuna es parte de la reacción. Sí, y es un efecto que tú esperas y tú como profesional de la salud siempre se lo adviertes al paciente. No le dices, va a sentir dolor, puedes sentir un poquito de molestia, puedes sentir un poquito de que te falta energía durante el día. Puede haber un poquito de fiebre, pero estos eventos generalmente en la mayoría de las vacunas son o muy leves o moderados.
generalmente resuelven espontáneamente. Y cuando uno se lo explica al paciente, antes de colocar la vacuna, el paciente ya va prevenido y ya sabe. Y en cualquier caso consulta a su médico. Vicky, tenemos acá, amiga, consultas. Dice, hola, aprovechando al doctor, ¿qué vacunas debo tener en mente? Acabo de cumplir 50 años. Y si usted se está pues conectando en este momento al programa, justamente ese es el tema de hoy. Estamos hablando de la vacunación materna, pero si tenemos a tremendo especialista acá, obviamente podemos ampliarlo para que ustedes hagan todas sus consultas con respecto a vacunación. Doctor. Gracias, Ros. Qué linda pregunta. Y a ver, yo tengo un hashtag en redes que es los adultos tenemos derecho a vacunarnos. Hace unos años la vacunación del adulto era un tema casi desconocido. Y esta persona que nos está consultando, qué buena pregunta, porque realmente ahorita sabemos que la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas en los adultos mayores de 50 años son las enfermedades respiratorias. El problema no es que sean las enfermedades respiratorias, son las enfermedades respiratorias prevenibles por vacuna. Entonces, hay 3 que son básicamente la clave. Mencionamos la influenza hace un ratito. Hablamos de la bacteria neumococo, el Streptococcus pneumoniae. Es súper importante actualmente considerar todavía, en muchos de nuestros países, se cree que ya no existe el SARS-CoV-2, el COVID-19, y hay COVID-19, y lo estamos viendo en muchos países, en adultos jóvenes, y cuando digo jóvenes, nosotros los que estamos en los 50 años somos jóvenes aún. Entonces, es súper importante tenerlo en cuenta. También hay otras vacunas que están comenzando, por ejemplo, a tener cada vez más énfasis. La vacuna contra el herpes zóster o la culebrilla. Entonces, es una vacuna que está recientemente disponible y también es recomendada para los adultos que han tenido ese antecedente de varicela, ¿okay?, durante su infancia. Y es también muy importante considerar otras vacunas más nuevas, como por ejemplo vacunas contra el virus sincicial respiratorio, que es otra de las infecciones que puede afectar al adulto. Básicamente, lo importante siempre es ir con un buen profesional de la salud y en el caso, ya que los adultos no tenemos pediatra y todavía no queremos ir al geriatra, sí es importante consultar o en medicina general o al médico familiar o a un médico internista de confianza. Con respecto a la que mencionó de la varicela, ¿esta es como un refuerzo? No. Y qué buena pregunta. ¿Por qué? Porque el virus de la varicela zóster, y así se llama ese señor, que produce la varicela en la infancia o en la adultez temprana, se queda viviendo dentro de nuestro cuerpo y se va a reactivar. ¿Cuándo se reactiva o cuándo va a producir la culebrilla? Que son esas lesiones en piel muy dolorosas, como burbujitas. Cierto. Tengo un amigo que le dio recientemente y le dio aquí en el pecho y en la espalda. Y hoy le dio hace como 6 meses. Y actualmente esa parte la tiene dormida. No siente, como que la tiene dormida. Y es eso que usted está mencionando. Me acabas de adelantar parte del comentario, porque una de las cosas que produce el herpes zóster, que es como lo llamamos nosotros a nivel médico, esa culebrilla va a producir lesiones en los nervios y puede causar ese síntoma que tú mencionaste, que es la anestesia o la pérdida de sensibilidad, que dentro de los síntomas pareciera el menos malo, porque puede dar un dolor muy intenso, una sensación de quemadura, y es un dolor crónico. Y es un dolor que puede llevar inclusive al paciente muchísimas veces a buscar distintos tipos de soluciones, aplicarse hielo, usar analgésicos muy potentes, porque es un dolor que puede ser incapacitante. Entonces, ¿qué hace la vacuna contra el herpes zóster? Así la busco, doctora, ¿Sí? Así se llama. Amiga, yo estoy apuntando, esta me la voy a ir a poner fijo. Y en aquellos que tuvimos varicela en nuestra infancia, donde la vacunación contra varicela no era el estándar, pues es una muy buena opción para evitar en este caso la aparición del herpes zóster y esas consecuencias tan nefastas y dolorosas. Doctor, parece una pregunta como muy básica, pero no hay preguntas básicas, por no decir otra palabra. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, perdieron el carnetcito, verdad? Y que tal vez, bueno, ya ahora todo está digitalizado y tenemos el EDUS y etcétera, pero tienen esa duda y dicen, ¿qué vacunas me faltan a mí? ¿Cómo procedemos? Sabes que no es una pregunta básica, me la han hecho en todos los países de Centroamérica. Y aquí, a ver, Costa Rica tiene una gran ventaja que la acabas de mencionar. En el Expediente Digital Único en Salud tienes la posibilidad de tener tu registro de vacunas. Por ejemplo, yo en mi última visita a Levi's me preguntaron fiebre amarilla, y aquí la tengo.
muy, muy viejita, porque esa es una vacuna una sola vez en la vida. Y ahí llevé y me la anotaron en mi expediente digital único en salud. Eso es una forma, tratar de lo que tengas disponible, lo que recuerde la memoria. Si tienes, a veces no tenemos solamente o el librito azul o un carnet de vacunación, pasa mucho que tenemos múltiples carnet de vacunación. Nos pasa mucho con la vacunación anual contra la influenza, nos pasó con las vacunaciones contra COVID-19. Entonces, tratar de recabar toda esa información y llevarla con nuestro profesional de la salud para intentar tener un registro unificado. Llamémoslo en la historia clínica, llamemos que nos hagan un informe y ese informe llevarlo a nuestro centro de salud para que se pueda transcribir esa información. Una recomendación es intentar tener todos los registros de vacunas juntos y yo les doy un truco que me ha funcionado muy bien. Lo único que ya está un poco gordito mi portapasaporte porque allí las guardo en un bolsillito al portapasaporte. No es la forma idónea, lo idóneo es tenerlo todo en un solo registro como el expediente digital único en salud. Pero sabemos que en algunos países esto no está disponible. A veces no tenemos acceso a internet y eso puede suceder. Yo siempre recomiendo tómele una foto a su registro de vacuna y téngalo dentro de las imágenes favoritas. Y la otra forma, cuando no tenemos acceso a nada en el historial de vacunación, es ir con el profesional de la salud. Hay algunas enfermedades que nosotros podemos medir a nivel de una muestra sanguínea si hay o no protección contra ellas, si las hemos sufrido o no. Y entonces eso puede ayudar a decir si hay que colocar una vacuna o no. Interesante. Por ejemplo, con eso que usted dice, doctor, yo me puse la vacuna de la fiebre amarilla hace unos años, que fui a Perú, cuando fue la oleada del éxodo de todos los ticos para Perú, ¿verdad? Pero el punto es que en ese momento no estaba, yo creo que el EDUS no estaba tan popular y a mí me causa esa duda, ¿verdad? Si me lo registran o tengo que volver a comprarla para viajar. Es como interesante. Es que ese ejemplo que das es el ejemplo típico. La vacunación contra fiebre amarilla es una vacunación, voy a usar la palabra antigua para no decir otra, tiene muchísimo tiempo en uso, es una vacuna muy segura, es una vacuna que realmente confiere una protección, una inmunidad bastante prolongada y desde hace unos años para acá ya inclusive la Organización Mundial de la Salud dice que no hace falta revacunarse. Hace muchísimos años, estoy hablando de mis años cuando había cabello y no había niños, se decía que había que colocar la vacuna cada 10 años y esa normativa cambió porque a nivel de nuestro organismo se sabe que persiste esa protección. El único requisito para esa vacuna es que usted sea menor de 60 años y que no tenga alergia a la proteína del huevo, porque se produce en células de embrión de pollo. Entonces, algo súper importante es que nos dan un carnet de vacunación y en muchos de nuestros países ese carnet, esa constancia de vacunación se tiene que cambiar o registrar en un carnet de color amarillo que es el carnet internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, que es el que nos piden a veces en las aerolíneas o en migración cuando estamos viajando. Y eso lo único que está diciendo es, usted se colocó la vacuna hace X tiempo y está protegido. Y saben que ahorita es un tema porque en muchos de nuestros países, en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, estamos teniendo brotes de fiebre amarilla. Es cierto, es cierto. Y si se le venció, porque a mí me pasó hace 2 años que fui a Bolivia, me la había puesto hace mucho tiempo, nada más me acerqué a la caja, ¿verdad? Que la parte administrativa, y ahí me dieron otro carnet que ya es indefinido y que ya es para siempre. Entonces nada más ustedes lo actualizan de esta manera. Excelente, así de fácil. Excelente. Me encanta este tema, se nos fue el tiempo un poquito, pero doctor, como mensaje final, ¿qué le diríamos a todas esas personas que todavía tienen sus dudas con respecto a los esquemas de vacunación? Yo les voy a dar un número, porque a mí me gusta hablar con datos. En los últimos 50 años, y fíjense el número mágico, 50, en el año 74, se comenzaron las vacunaciones en muchos de nuestros países en lo que se llaman los programas ampliados de inmunización. Esas vacunaciones en el mundo han salvado en estos últimos 50 años 154 millones de vidas. Wow. Entonces, si usted tiene una duda de vacunarse, solamente piensa en ese número, 154 millones de vidas salvadas en los últimos 50 años gracias a la vacunación. Las vacunas no salvan vidas. La vacunación, el tener la vacuna en el brazo, es realmente lo que va a producir una muy buena respuesta. A veces nos dicen es que la vacuna no funciona. Pero la vacuna funciona cuando se coloca en el bracito.
Gracias, doctor. Excelente información que todos debemos tener a mano y que como adultos también no dejemos solo la vacunación pensada para los niños. Ya sabemos que actualmente los adultos también busquemos a nuestro médico de confianza, así como lo decía el doctor que nos acompañó el día de hoy, que es un privilegio tenerlo aquí en Así Somos, el doctor Marcel Marcano, líder médico de vacunas de Pfizer para Centroamérica y el Caribe, y también es médico microbiólogo. Así es, doctor. ¿Cómo podemos seguirle la pista a este tema? ¿Cómo podemos contactarlo? Sí, me encantaría si pueden, tenemos un podcast muy bueno con excelentes especialistas que se llama Conexión Salud, está en Spotify. Entonces allí pueden encontrar información muy buena, pueden ubicarnos en las redes sociales de Pfizer. Entonces es súper importante también, ese podcast tiene especialistas de distintos países hablando de temas variados y la vacunación es uno de esos temas súper importantes, no solamente a nivel pediátrico, no solamente a nivel del adulto, sino en distintos grupos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.